Pero muy buenos días. ¿Cómo les va, queridos amigos? Empezando nosotros el portal el día de hoy y saludando a toda la gente que nos acompaña. Vengo feliz porque cada vez que tenemos que hablar de Avalon se enciende mi corazón. Y el tema en sí, ¿no? Es muy, muy convocante a que podamos experimentar, pero más que nada es este relato que nos hace Nina Linares, que crea imágenes y crea sensaciones, y esas imágenes nos llevan, aunque no conozcamos el lugar, a hacer un viaje en este momento a través de la imaginación y del sentir de y de sus palabras, que son las que de algún modo son las conductoras hacia estos espacios. Bueno, venimos haciendo varios episodios, este es el cuarto episodio, y de la última vez, haciendo referencia, hablamos sobre las personas que de algún modo han sido importantes para que Glastonbury se convierta en un lugar de poder. Invito a toda la gente que por ahí no ha escuchado los anteriores. En nuestro canal de YouTube hemos hecho exclusivamente una lista de reproducción eh, con cada uno de los episodios, y ahí vamos a ir poniendo cada uno de estos también, los nuevos. El foco que tenemos hoy es ir conociendo en el detalle cada uno de los sitios energéticos importantes que presenta Glastonbury. Hoy vamos a hablar de Thor, pero antes de empezar a charlar, por supuesto, necesito presentarla porque ella es Nina Linares, se encuentra en España. En este momento está en su tienda, que la vamos a ir viendo cada vez más en cada una de las notas. Vamos a ir visualizando el espacio donde ella de alguna manera acerca los cristales a las personas. Y es creadora de las técnicas holísticas como el masaje atlante y el alquímico del corazón. Es autora de más de 27 libros, muy entre novelas y libros, diría, de instrucción también. Y fundamentalmente es nuestra facilitadora que va a estar guiándonos en el mes de septiembre a Glastonbury, a esta zona de Avalon, que muchos dicen, ¿dónde queda? En Inglaterra. Así que falta poco y estas charlas pretenden de algún modo empezar a entrar en sintonía con este lugar, ya sea que podamos darnos la oportunidad de viajar o no, pero son inspiradoras para conocer un lugar que oficia ni más ni menos que el corazón de la Tierra, un pulso planetario con el cual Nina, a través de sus charlas, nos invita a sincronizarnos. ¿Cómo estás, Nina? ¡Ay, qué lindo Encantada, lugar! muy contenta de estar aquí de nuevo. Claro que sí, en tu programa, Maga. Feliz, me encanta tu Sí, tienda. Pasaría gracias. Sí, horas ahí sí, sí, sí. sumergida. Esto es Ay, como una cuevita de luz, sí, con tantos hermosa. minerales. Sí, sí, Ujú. sí, hermosa, hermosa. Bueno, Sí, Nina, empecemos un poco hoy porque vamos a hablar sobre Thor, la torre. sí, sí, exactamente. Se llama Tor, que quiere decir en gaélico antiguo, quiere decir colina. Fíjate, es una Ah, colina. El Tor es una colina, sí. mira, y en gaélico, o sea, es un idioma que aprovecho y te pregunto, ¿que todavía se preserva? Pues yo he estado en Gales y hay bastantes más personas de lo que podamos pensar que hablan en gaélico. Incluso utilizan palabras antiguas. A mí me va muy bien porque para mis novelas, cuando hablan los elfos, por ejemplo, suelen hacer sus rituales en el lenguaje gaélico antiguo, tienen nombres gaélicos que los explico, cada significado de cada nombre, porque es algo muy común en los celtas y en las culturas del matriarcado que el nombre tenga un significado que tiene que ver con el don, con el talento, con las preferencias de esa persona que irá desarrollando luego. Es muy curioso el tema de los nombres, sí. Qué bueno, ya lo seguramente podremos dedicar algún capítulo. Nina, Sí, contanos un poco, la torre de Thor, que está en esta colina, sí, muy visible desde cualquier lugar de Glastonbury se ve esa torre. sí.
¿Qué es Sí, lo que sí. representa? ¿Cuándo ha sido construida? Contanos un poco de su historia. Mira, la torre es lo último que se erigió. Se sabe por restos arqueológicos encontrados que había un lugar de culto de las diosas, de las sacerdotisas, de las diosas no, de las sacerdotisas de la diosa, anterior a la época del bronce, imagínate, y que era su lugar de ritualizar sus cantos, por ejemplo, sus movimientos, sus cantos, alrededor de un círculo de piedras que había en la cumbre, donde ahora vemos la torre, que la torre la puedes ver casi que por todo Somerset, Sí. por todo el estado de Somerset. Cuando estás caminando por las calles de Glastonbury, cuando te vas acercando desde Bristol por la carretera, lo primero que ves antes de llegar a Glastonbury, todavía faltan minutos para llegar y ya ves la Torre del Tor y la colina, evidentemente. La torre se ve mucho porque mide casi 200 metros de altura. Entonces, te lo cuento así desde el inicio. El inicio se cree que había un círculo de piedras utilizado por las sacerdotisas de la Madre Divina, de la diosa, donde hacían sus rituales con cantos, con danzas, para expandir su propósito de paz. Y ese lugar era y sigue siendo considerado por muchas personas como uno de los puntos claves de acceso a la realidad de Avalon. Luego se sabe, fíjate, esto quizás si no lo sepas te puede sorprender. El Tor no es una colina natural, es una colina artificial Ah, creada sí. por la madre naturaleza desde tiempos prehistóricos, porque está formada por sedimentos, por arenisca y por tierras arcillosas. Los sedimentos, cuando decimos que un lugar es sedimentario, nos hace referencia a que geobiológicamente se ha ido acumulando, el Torres en realidad le llamamos colina, pero no es una colina, es un túmulo. Ese túmulo se fue formando de manera cónica, que es lo sorprendente y mágico, de manera cónica se fue formando por la acumulación de restos sedimentarios que contienen amonites. Te estoy hablando de la época jurásica, te estoy hablando de hace más de 200 millones de años. Y por eso se pueden encontrar caracolas, fósiles de algas en esas rocas sedimentarias. Y sobre todo, pues se pueden encontrar restos también, trozos de piedra Lia Blue, que es la piedra llamada la piedra azul, que son como por ejemplo pues las piedras de Stonehenge o el suelo de la torre, la misma torre está hecha con piedras Lia Blue. Y la Lia Blue se caracteriza por esto, por ser una roca que abunda mucho en Somerset, en toda Inglaterra y en Gales, exclusivamente en estos lugares. Y pues la torre se hizo así. Pero siguiendo con el hilo del principio, en la era ya del bronce ya había allí movimientos seguramente de rituales, de ceremonias. Pero luego, ya si nos remontamos a los restos arqueológicos más actuales, tenemos ya en el siglo XII, en 1275, que allí había una iglesia de madera que la destruyó un terremoto y se volvió a erigir y ya ahí se construyó una torre más o menos como la que conocemos, ahora te cuento más o menos, porque este enclave estaba dedicado en el siglo V, estaba dedicado por las comunidades celtas, estaba dedicado a una deidad, a un dios llamado Bel, de donde viene la palabra Beltán. El dios Bel era el dios del fuego sagrado, era el dios fertilizador de la tierra, del ganado, de la comunidad, y se le hacían ofrendas, danzas, bailes, hogueras, y en la fecha que hoy conocemos como Beltán, que inicia el verano, y otras fiestas, la que inicia solsticios y equinoccios, se encendían hogueras y todas las colinas estaban comunicadas por esa luz, por esa hoguera. Entonces, la Iglesia Católica, con su avance, sustituye
todo lo que sea pagano, considerado pagano, matriarcal, lo sustituye como puede, pero aprovecha los lugares y aprovecha las fechas. Entonces, se sustituyen las fiestas y el honor de ellas al dios Bel, al dios del fuego, por el arcángel Miguel. Por eso la Torre del Tor, claro, la relación. Claro, la Torre del Tor se llama la Torre del Arcángel Miguel. Pero es que además este lugar de Bel, del dios Bel, estaba guardado por dragones. Curioso los datos que te voy a dar. Una de las líneas ley, de las líneas geobiológicamente, líneas telúricas, que vienen desde la India, desde Puna, se le llama la línea del dragón. Y también está relacionada con Kuan Yin. Curiosamente también esta entidad de luz siempre va con un dragón. Curioso que el Thor siempre ha estado guardado por dragones que guardaban la realidad de Avalon de alguna y de muchas maneras. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Pues poner a un arcángel Miguel sacándose de la manga el que es un matadragones. Y entonces es matar dos pájaros de un tiro para que la gente deje, por un lado, de adorar al dios Bel, deje de ese culto pacífico de la Madre Divina, de la concordia, de compartir, y empiece a temer a los dragones, claro, y tener a una entidad poderosa como es un arcángel luminoso que se puede considerar un defensor para que la mente, para que las personas en su pensamiento dejen de pensar en dragones, en ciudades o templos etéricos como Avalon, en sacerdotisas, en rituales, en hogueras y en el dios Bel. Entonces, Ananina, espera, aprovecho este momento que estás hablando. Y los dragones, así como sabemos mucho, digamos, de más de unicornios y de hadas que han sido como los más populares, pero el dragón, ¿qué representa? ¿Qué energía representa y qué rol tendría en este caso con respecto a Avalon? No sé si son custodios o cuál es el oficio de ellos, digamos, ¿no? Bien, su misión evolutiva es guardar el camino espiritual de cada persona que inicia el sendero sagrado de la verdad del corazón. Esto parece muy rimbombante dicho así como en una frase, pero es la realidad. Los dragones están en las culturas más místicas, más espirituales, donde no ha habido influencia católica, como por ejemplo en la cultura oriental. El dragón en China, en Japón, en Vietnam, el dragón sigue siendo considerado sagrado, guardián, protector de toda persona de buen corazón, para obrar bien siempre, defensor de circunstancias adversas, rescatador a través de momentos de lucidez en conciencia para evitar peligros, y es un guardián del camino espiritual. Entonces, alguien tan importante a nivel espiritual como la entidad femenina llamada Kuan Yin siempre va a lomos, transportada, es su vehículo, de un dragón. En una ocasión, esto es un inciso que hago por si tú lo desconoces o nuestros oyentes lo desconocen, en una ocasión, en la Segunda Guerra Mundial, me parece que era la Segunda Guerra Mundial o después, porque la fotografía está certificada, la fotografía de la que te voy a hablar está certificada por la Kodak. En 1956, un avión de militares japoneses que se dirigían a aterrizar a un aeropuerto, atravesaban una tormenta muy tremenda y la mayoría, los creyentes, se pusieron a pedir ayuda a Kuan Yin. Hubo uno de estos militares que, fuera creyente o no, no se ha divulgado. Lo importante es que para distraerse, porque estaban convencidos de que el avión iba a ser partido en dos por un rayo, porque los rayos se podían ver por las ventanillas del avión, para mitigar un poco el susto que tenía, descorrió lo que es el ventanuco de los aviones, de las ventanillas de los aviones, y se dedicó a hacer con una cámara de fotos que llevaba, fotos a los rayos. Los rayos eran impresionantes, se veía en todo su poder. Cuando este señor fue a revelar el carrete de la cámara a un laboratorio de Kodak,
se vio a Kuan Yin sobre el Wow. dragón. Esto está certificado por la Kodak, está publicado en algunos libros. Hay un libro escrito por una monja budista que se llama La danza del Arakini, se llama, donde sale esta historia y la fotografía certificada por la Kodak, realizada por un militar desde un avión cuando fotografiaba rayos en el año 1956. O sea, esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que eran militares que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, de ahí el dato. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, siempre, la colina del Tor, siempre se supo, se dijo, incluso hoy en día, que está guardada por un dragón dorado, un dragón que está en su nivel de realidad, pero vinculado a la tercera dimensión en el sentido de que es guardián de la Torre del Tor. Entonces, iba por lo de cómo se sabe que en el siglo XII ahí había una iglesia de madera, puesto que la madera es perecedera, la torre como tal, como la conocemos, no estaba tan maravillosa como la vemos ahora, ni medía tantísimo, y como se sabe, se supone, que fue destruida por un terremoto. Lo importante es que sí que hay vestigios y pruebas documentadas de que esta iglesia se volvió a reconstruir, se volvió a fortalecer lo que era la torre y también fue de madera. Se sabe que ya estaba ocupada en una primera ocasión en el siglo V, porque se han encontrado claustros, pequeños claustros, que se supone dan por hecho que pertenecían a monjes, ascetas, que vivían ahí en solitario, como formando parte de una comunidad supuestamente católica, pero también podrían ser druidas. Esto claro, no se sabe. Lo que sí se han encontrado son esos huecos de claustros. Luego, como la madera es perecedera, no se han encontrado restos, pero sin embargo, en 1300 y pico se reconstruye esta iglesia y también es aniquilada por el fuego, por un incendio. ¿Qué ocurre? Que se vuelve a erigir la torre como la conocemos ahora, y se sabe de la actividad de una comunidad religiosa, se supone que católica religiosa, por un documento encontrado por un arqueólogo que hablamos en el episodio anterior, un arqueólogo. Todo esto lo podremos ver en el Museo de Arqueología de Glastonbury. Este documento es un documento del arzobispado dando permiso a la congregación que viven allí, en esta iglesia antes del incendio, dando permiso a que se puede realizar en la colina del Tor, se puede realizar una feria. Es decir, se otorga permiso para que la feria de tal fecha sea llevada a cabo. Se supone que se trata, hablan de una feria de ganado, una feria ganadera, una feria agrícola, de intercambio de semillas, de productos, de ganado también. Por eso se sabe. Pero si la primera iglesia fue destruida por un terremoto, curioso, la colina sigue en pie, la segunda, la del siglo XIII, la de 1300 y pico, es destruida por un incendio, curioso también. Total, que se sigue el interés desde la abadía de Glastonbury para que la torre siga siendo un lugar especial y se levanta muchísimo más alta y tan enorme, casi 200 metros, como conocemos ahora. ¿Y qué representaría, digamos, porque con todo este relato que estás haciendo da la impresión que se quiere mostrar más la torre que otra cosa, ¿no? Sí, sí, es la verdad, para que se vea mucho. Pusieron tantísimo interés para que se divulgara el hecho de que estaba consagrada al Arcángel Miguel. Eso era muy prioritario, muchísimo. Y que se viera, que fuera vista desde muy lejos, y esa era la prioridad, el que llamara mucho la atención y que atrajera a los peregrinos del Arcángel Miguel. Date cuenta que es uno de los lugares de colina, uno más de Europa,
porque atraviesa una de las líneas ley, va tocando en línea recta, además, va tocando un montón de monasterios, catedrales, ermitas y montañas, incluso enclaves naturales dedicados al Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es la entidad de luz solar que más lugares consagrados tiene. Entonces, la torre tenía que ser como muy importante para que dentro de esta peregrinación a los lugares protegidos y consagrados al Arcángel Miguel cobrara mucha relevancia, y por eso se puso interés en que fuera tan enorme, por un lado. Por otro, imagino que era para que no la destruyera ya un terremoto o no la destruyera ya un incendio, y se construyó, como te decía al principio, con lía blue. Fuera como fuere, se quedó todo en el olvido, en el rincón del olvido, cuando la disolución de los monasterios en el siglo XV. Se quedó eso ahí sin ninguna connotación, hasta que en el año 1984 se hace cargo, bueno, anteriormente ya, desde que se fundó la National Trust de Inglaterra, que es la que protege los lugares tanto de naturaleza como monumentos, los protege como interés y de patrimonio. Sí, considerado patrimonio de la humanidad, de su conservación. Porque algo muy curioso es que albergó muchas leyendas. Las leyendas, a ver, la Iglesia Católica puede intentar que un enclave de poder sea relacionado con un arcángel en lugar de con un dios pagano, muy bien. Pero la palabra, la boca oído de las leyendas va generación tras generación. ¿Qué ocurre? Que al ser la leyenda de que era un lugar de poder guardado por dragones, donde se hizo tantos rituales, ceremonias, en tiempos celtas muy antiguos y anteriores, en la Edad de Bronce, da por hecho en algunas mentes de personas que allí tiene que haber tesoros. Entonces, en cualquier época siempre han habido aventureros, y estos aventureros que les llegaba a sus oídos esto de la colina del Tor, hacían unos agujeros en el suelo de dentro de la torre y de los alrededores enormes buscando tesoros, hasta que la National Trust decidió en 1984 poner el suelo, como lo conocemos ahora, el suelo de lía blue, de piedras también. Por eso ya no hay manera de excavar allí, porque era un escándalo. Siempre estaba aquello lleno de agujeros de los buscadores de tesoros. ¿En qué año se hizo esa torre? ¿En qué año se construyó? Definitivamente, tal y como la conocemos, en 1235. Ah, o 1200, bastante. lo tengo por aquí apuntado. Está bien. La segunda iglesia está construida desde el siglo XIII, en 1360, y ahí es cuando la torre se queda como la conocemos ahora. Lo que ocurre es que esta iglesia se incendia, por un incendio queda totalmente destruida, y la iglesia ya no se reconstruye, sino que la torre queda tal cual. Pero, como te digo, ya luego, cuando se funda toda la conservación de patrimonio cultural y arquitectónico, se va cuidando. Yo he visto allí andamios y todo, recientemente, a lo mejor de hace 10 años, para cuidar la torre de los hongos, del deterioro, sí. Y en 1985 es cuando te digo que se construye ya el suelo con piedras para que no esté en tierra y ya está. Ahora, lo más significativo entonces de la torre es esa convergencia que hay de las líneas ley que llegan a ese lugar. Digamos, ¿te atreverías a decir que es el lugar de mayor convergencia de líneas o de líneas ley? ¿Cómo es esto, Nina? A ver, que se sepa, hay de 7 a 9 líneas ley, con lo cual se configura... ¿En qué punto de la colina? Podemos decir, a ver, esto es importante, adentro de la torre, en los alrededores, ¿hay un punto focal, digamos, en el lugar? El punto focal que marca una línea ley se puede distinguir por los vórtices
que confluyen, que es como te decía anteriormente, es como el campo áurico de una persona, el campo áurico del planeta Tierra, los nadires del cuerpo físico, cuando confluyen en 7 puntos concretos de nuestro cuerpo, forman unos vórtices tan tremendos que se llaman chakras. Cuando las líneas energéticas del planeta confluyen más de 3, van a generar un vórtice muy importante, pero estamos hablando de que en la colina del Tor hay de 7 a 9 líneas, lo cual configura una línea Weird. Weird en el sentido del nombre de la máxima runa vikinga que representa cruces, 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 sí. Porque las líneas energéticas, las líneas ley, se cruzan y generan vórtices. Esos vórtices marcan puntos de agua natural, puntos concretos, como en la colina del Tor es donde está el centro de la torre, adentro. Ahí es el lugar de máximo poder. Esto fue nombrado por primera vez por un arqueólogo aficionado, Alfred Jenkins, si no me equivoco, el nombre Alfred Jenkins, en 1921. Es que son muchos datos. 1921 fue el que denominó por primera vez el concepto de línea ley. Hoy en día la geobiología lo mide también esto. Son puntos energéticos telúricos donde la energía es potente, poderosa, ni buena ni mala, poderosa. Es decir que por eso, y como hemos hablado ya en anteriores ocasiones, se les llama lugares capacitadores. Nos capacitan en nuestro propósito, siempre y cuando tengamos afinidad con el lugar. Porque un lugar de poder, el poder que tiene que resonar en ti. Y tú puedes sentir rechazo, puedes sentir ganas de vomitar, puedes sentir ganas de llorar, puedes sentir felicidad, puedes sentir la expansión del corazón. Es un lugar propicio para hacer rituales. Es el lugar preferido del 90% de todas las peregrinas que en 24 años que he guiado viajes, meditaciones, prefieren ese lugar donde vuelven a solas, donde vuelven en pequeños grupos, donde se ven las nieblas de Avalon y donde se sigue sintiéndolo la mayoría de los corazones, que es un punto especial de conexión con lo que es Avalon, el enclave etérico, Avalon, sí. Entonces, otra cosa más importante también, más que la torre, porque la torre es reciente, muy reciente, más que la torre es el laberinto de la diosa, y el laberinto de la diosa es ancestral, y nadie sabe, solo son conjeturas, nadie sabe quién lo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Evidentemente es un lugar ritual de peregrinación que se inicia desde la base. Son 7 círculos espirálicos que van formando el laberinto hasta la cumbre de la torre. Qué interesante todo esto que nos estás contando, Nina. En un punto, entonces, dentro de Glastonbury, ¿es uno de los sitios más potentes? ¿Te atreverías a afirmar eso? Y de Europa, no solo de Glastonbury. Okay. Es un lugar brutal a nivel energético, brutal. Lo que ocurre es que hay personas que no notan absolutamente nada. Hacen la excursión de subida, se hacen la foto y vuelven a bajar. Además, allí siempre hace un viento impresionante. Sí, no te lo puedes decir. Sí. Y allí pasan cosas muy, muy especiales. De hecho, por ejemplo, en mitad de un ritual que se cierre el cielo azul, se ponga gris y se ponga a granizar 5 minutos. Y yo pedir a las peregrinas que siguieran, que iba a pasar pronto, porque lo sentía así en mi corazón, no porque yo tenga poder ni sea evidente, no, lo sentía así en mi corazón, que formaba parte del ritual. 5 minutos, el cogote lleno de piedrecitas y piedrezotas de granizo, tengo fotos además, todas empapadas, pero no detuvimos el ritual de entrega a la Madre Divina de determinados pesos que cargábamos. Otro, por la noche, muchas mujeres peregrinas pues suelen subir por la noche para ver amanecer o para ver el cielo, sencillamente. ¡Ay, qué lindo! Sí,
Es que Glastonbury es un lugar muy especial. Tengo fotos también de lo que te voy a decir, avistamientos de luces, avistamientos de ovnis y avistamientos de configuraciones lumínicas muy extrañas. Lo importante siempre es la sensación. ¿Qué sensación te ha dado poder ver con tus ojos abiertos una nave o luces o configuraciones en el cielo? ¿Qué sensación de paz, de calma, de alegría, de bienestar? Entonces es positivo. Nadie me ha dicho en todos estos años, más de 24, nadie me ha dicho en una experiencia nocturna de efectos especiales, como yo digo, en lo alto del Tor, que haya tenido inquietud, malestar, sensación de amenaza, en absoluto. Siempre es muy positivo, mucho. Y ese tipo de sensaciones, y luego si te quedas hasta que amanece, ves las nieblas de Avalon en todo. Niña, y déjame preguntarte algo. ¿Todos tenemos nuestro dragón personal? No, todos no. Tienes que, como siempre te digo, tienes que sentir un vínculo. Si a ti te dan miedo los dragones, si te dan risa, si no crees en ellos, si crees que son fantasías de ciencia ficción, evidentemente no tienes un dragón personal. Ahora, Animales, si no sintieras todo eso, déjame que termine la idea. Si sí, no sí. sintieras ni miedo ni te parece una pavada, ¿podría ser la colina del Thor, mira lo que te pregunto, el lugar donde puedas conectar, contactar con ese dragón personal, que a lo mejor a través de este relato lo estamos descubriendo que lo tenemos, ¿no? ¿Esto podría pasar también? Esto yo lo guío. Es una de las maneras de acceder en meditación, por supuesto, en estado alterado de consciencia, acompañada de música o sin música, pero la conexión con el dragón personal, que es quien nos guía a Avalon. Claro. Wow. Es allí. Sí, sí, sí. Niña, Es sí, de lo que no recuerdo haberte preguntado, no recuerdo haberte preguntado, pero ¿qué significa Avalon? manzana. Avalon significa manzana. Y se dice, que fueron los unicornios por ¿En qué idioma? Se supone que es un idioma anterior al gaélico. Y El gaélico, es claro, antiguo. anterior. El gaélico es súper antiguo. Date cuenta que cuando un animal de poder como es un unicornio que pertenece a otro nivel de realidad otorga un nombre, es un canto, es un sonido. Entonces el sonido traducido en vocal, en las vocales, es Avalon. Avalon. Pero Avalon quiere decir manzana. De ahí lo del huerto de los manzanos. Te contaré también que en la colina del Tor, para recorrer el laberinto, como bien sabes, al Tor se puede subir hasta la cima por dos caminos diferentes. Uno es el camino llamado Camino de los Peregrinos, que es esa cuesta que está antes de llegar a los caños de agua del Chalice Well y del White Spring. Está el indicador, la subida al Tor es por el Camino de los Peregrinos. Se pasa la primera valla, que evita que el ganado se disperse, y al llegar a la segunda valla, donde ya están los escalones, tienes la opción marcada por una piedra que se llama Living Rock, Living o Living, quiere decir piedra viva. Yo pronuncio muy mal el inglés, pero que esa roca se llama piedra viva. Es una roca enorme que está en el suelo y que tiene una grieta en la mitad, donde si pones las manos, cierras los ojos y tranquilizas tu respiración, casi todo el mundo siente una vibración, un hormigueo, un temblor, y ya las personas más sensibles, sensitivas o exageradas, pues entran en trance. A mí, pasando de la vibración y el hormigueo, nunca me ha ocurrido nada más. Bien, a partir de ahí tienes dos opciones. Una, seguir el camino marcado para los peregrinos a través de escalones, que es el seguro y el aconsejado, y el segundo camino te lleva a iniciar el laberinto. El laberinto a partir de la piedra viva. Pero yo nunca aconsejo que nadie haga el camino del laberinto, porque para eso es un laberinto, está lleno de maleza,
y está lleno de sorpresas. Te puede sorprender un hoyo, te puede sorprender un desnivel, te puede sorprender una zarza. Ya no Pero, se hace ¿por ese qué se llama así? ¿Por qué se llama así ese camino del laberinto? ¿Está hecho a propósito así? A ver, no, a ver, yo es que creo que doy muchos datos y a lo mejor te lío. El camino es el camino de los peregrinos, se le llama caminos de los Sí, peregrinos porque es el que desde antiguo es sí. el que llevaban los peregrinos porque sigues donde está el Chalice, sigues, doblas a la derecha, inmediatamente viene la cuesta que hoy en día tiene un poco de asfalto, luego ya empieza de tierra, hay una primera valla, la segunda valla es la de la La piedra piedra. roca viva, Perfecto. ¿vale? Y de ahí eso marca el inicio, si quieres, del laberinto. Esta es una subida. Segunda subida, sigues por Wellheim Road, que lo pronunció fatal, Well House Line, que es donde están los caños de agua, la White Spring y la Red Spring. Sigues por ese camino que hoy en día es una carretera y sigues caminando hasta llegar donde encuentras el indicador con muchísimos datos sobre el Tor, y hay una valla enorme y un prado muy grande también, y a la izquierda hay un pilón, una piedra milla que se llama, que se utilizaba sobre todo en los tiempos romanos para los mensajeros, que esto no es un invento de ahora, esto lo hacían ya hasta los incas, era llevar viandas frescas como carne o pescado de la costa, llevarlo rápidamente hasta Wells, por ejemplo, o hasta el centro de Glastonbury, pero en este caso la piedra milla, dedicada a otra deidad celta que es Bridget, y cuyo símbolo, uno de sus símbolos es el cisne, y esta piedra milla tiene grabado 3 cisnes, es el poder de la triple diosa y la simbología de la diosa brillante, de Bridget, por lo que las islas británicas se llaman así, en honor a Bridget. Mira. Las que brillan en honor a la brillante, a Bridget. Entonces, cuando la piedra milla marcaba el relevo, cuando llegaba el corredor, le daba el pescado, la carne o una misiva escrita o una carta, la entregaba al siguiente corredor, que a partir de esa piedra milla seguía hasta la siguiente piedra milla, ya muy cerca de Wells, y ya el último ya era el que llevaba lo que fuera a Wells. Así es que en poco tiempo podían pasar. Estos eran los correos que habían, los mensajeros de la época. Bien, esta sería la segunda subida al Tor. Atravesamos la valla, vemos la piedra milla que queda a la izquierda y seguimos caminando por el prado hasta encontrar la valla que marca el Camino de las Hadas. El Camino de las Hadas también tiene otro indicador que pasa muchas veces desapercibido, pero tiene otro indicador que se llama Apple Orchard, el huerto, un pequeño huerto de manzanos. De manzanos. Pequeños huertos de manzanos. Si tú sigues por ese camino, que yo no se lo aconsejo a nadie, porque te pierdes, porque hay desniveles enormes, porque hay zarzas muy complicadas, pero es curioso, si alguien tiene curiosidad, caminar un poquito hasta encontrar la piedra huevo. La llamada piedra huevo se supone que es un antiguo altar donde se hacían rituales de fertilidad en los tiempos de Beltán, en los tiempos de celebrar o pedir al dios del fuego fertilidad para la tierra, para la comunidad y para el ganado. Esto es lo que se sabe. Fíjate que está hasta señalizado. Esta segunda subida es súper cómoda, mucho más cómoda que la primera, cuyos escalones son más elevados y está como más rectilínea. Esta segunda subida es más sinuosa, los escalones son más sencillitos, más bajitos, y yo siempre aconsejo que si se sube por una ruta, que se baje por la otra, porque las vistas son totalmente diferentes y la energía, lo que tú sientes, también es totalmente diferente. Lo que es el laberinto hoy en día es muy difícil de realizar porque está protegido por el abandono de la misma
naturaleza. Okay. La naturaleza lo ha hecho inasequible a propósito. Nadie se ha encargado de mantener estos 7 niveles limpios, porque al final sería destruido. Tú sabes la cantidad de peregrinos, más que nada hoy en día, millones de personas pueden visitar Glastonbury al cabo de un año. Si hubiera un camino marcado de los 7 segmentos que forman, los 7 niveles que forman el laberinto, estaría ya la colina hecha polvo, muy destruida, muy erosionada. Por lo tanto, la conservación de monumentos, de patrimonio turístico y para la humanidad también, pues hizo estos 2 caminos, para que no nos salgamos de estos 2 caminos, puesto que lo que pretendemos es llegar a la cima. Eso es lo que pretendemos. Lo otro que he dado estos datos como una curiosidad, pero de verdad que no le aconsejo a nadie. Yo tengo una amiga que fue además acompañada por un hombre, por un amigo, y tardaron horas en poder llegar a la cima, porque como que el camino te echa hacia atrás y es muy dificultoso. Se hicieron heridas en la piel de las piernas, es muy dificultoso y a mí no se me ocurre hacer esto. Bien, bueno, pero es un buen dato el que estás contando también, ¿no? Por si alguien también sin querer llega a este lugar. Sí. Nina, continuando un poco con Thor, ¿en algún momento estuvo asociado José de Arimatea con la colina del Thor? Pues mira, yo estoy convencida de que sí, pero como documentación solo existe que él le pidió permiso a las sacerdotisas para crear una pequeña comunidad y se le ubicó un terreno pequeñito en lo que hoy en día se llama la iglesia de Nuestra Señora, la iglesia de la Señora de Glastonbury, la Virgen de Glastonbury, que es muy bonita, muy colorida y es de enclave católico, porque todo el resto, por ejemplo la abadía, cuando funcionaba y estaba en su apogeo, pues se inició católica, pero luego en el siglo XV, con todo lo que el separatismo, todo lo que organizó Enrique VIII, con la disolución de monasterios y todo esto, se creó la iglesia anglicana, que sigue hasta nuestros días, donde el monarca se erige también figura principal de la iglesia. Entonces ya no son católicos, son anglicanos. Sin embargo, la iglesia de Nuestra Señora de Glastonbury es católica. Y ese se supone que era el lugar. Ese lugar anteriormente, donde está la pizzería y donde está un montón de lugares que conocemos, pertenecía también a la abadía de Glastonbury. Y luego, pues, hubo mucho problema, porque cuando la disolución de los monasterios, los restos de José de Arimatea fueron de un lado para otro, hasta que por fin podemos admirarlo, sentir en la iglesia de San Juan Bautista, que está abierta al público, es de culto anglicano, qué curioso esto, es de culto anglicano, pero conserva la tumba de José de Arimatea, conservaba la reliquia que fue robada, y está la famosa vidriera de José de Arimatea, representado con sus vinagreras, los recipientes donde llevó la sangre y el agua del sudor de Jesús a Glastonbury, que depositó los líquidos en el pozo del Chalice y los recipientes escondidos en la colina del Thor. Es decir, que siempre leyendas y leyendas y leyendas. Volvemos siempre a la colina. ¿Y qué significa en este caso Thor, digamos, el nombre de la colina del Thor? Colina cónica, que quiere decir en gaélico. Thor quiere decir colina cónica. Cónica. Sí. Bien, sí. Nina, sacando este lugar, porque ya vamos cerrando un poco esta charla, pero ¿cuál es el siguiente por el cual vamos a estar como conociendo su historia, ¿no? Porque ya hemos pasado por Chalice Wells, conociendo cómo se preservó ese lugar, ahora hoy nos tocó el Thor, ¿y qué más? Bueno, te recuerdo que el Chalice Wells lo tocamos muy de pasadita, porque fue al nombrar a las personas que impulsaron la expansión
de Glastonbury, lo nombré varias veces, empezando por Catherine Margot, por Tudor Paul, que fue el que preservó, el que hasta hoy en día, el que sea autogestionado como una especie de fideicomiso y se mantuviera, siguiendo por la expansión. Pero eso ya nos contaste, todo eso ya lo contaste. Sí, todo eso se me olvidó nombrar a Dion Fortune. Dion Fortune contribuyó a la expansión de Glastonbury por un libro que se llama Avalon en el corazón, que es una frase que he repetido. De hecho, cuando subimos por el camino de los peregrinos al Tor, antes de llegar a la primera valla a la izquierda, hay una propiedad privada. Ahí vivió durante algunos años Dion Fortune, que se relacionaba con Catherine Margot, de la misma época, y todo confluye ahí, pero todo se expande. Entonces, del Chalice Well no hemos hablado apenas nada. El Chalice Well es el enclave de las hadas, es donde está el pozo sagrado de las sacerdotisas, es donde Rudolf Steiner concibió la fuente de vasijas, tiene forma de vasija, tiene forma de útero, maravilloso todo. Es decir, que si tú quieres, entonces vamos por al Chalice. Eso, nos vamos directo entonces al Chalice y a entender un poco por qué es tan importante este lugar. No nos lo cuentes ahora porque no va a alcanzar el tiempo y nos va a encantar escucharlo con todo el detalle. Nina, nos estamos yendo a Inglaterra, porque yo de este viaje, aunque hice varios al lugar, no me bajo, para el mes de septiembre. Si mal no recuerdo, entre el 10 y el 19 de septiembre, en ese intervalo de tiempo, va a haber un grupo que ya se está conformando y que tampoco va a ser muy numeroso, esto hay que decirlo, así que aquellos que ya están resonando con conocer este lugar, tienen que llamar a Viajes del Alma, que es la agencia que está ayudando con toda la logística, y doy un WhatsApp, que es el más 54911 64 43 48 04. Nina, y un viaje iniciático claramente el que se va a vivir, ¿no? Fuera de que, digamos, estas historias ya empiezan a traer sensaciones, ¿no? Desde lo interno. Esto es, siento yo que con tus relatos es una manera de prepararnos para acceder a este lugar y entrar a este lugar. ¿Puede pasar que Glastonbury o Avalon te rechace en algún punto o eso no pasa? Nunca, jamás, nunca. ¿Cómo va a rechazarte el corazón de la Madre Divina? En absoluto. También es cierto que que le resbala la indiferencia de algunas personas, que no juzga, la Madre Divina no juzga, los enclaves del corazón no juzgan, vas a hacer la foto y ya está, no te llevas nada, pero tampoco te dejas nada. No hay rechazo, nunca hay rechazo. Sí que he conocido muy aisladamente personas que han llegado y se han ido en el mismo día, porque han notado allí una energía como que ya está, esto era, pues ya me voy. Y se dividen más en Bath, que es un lugar, una ciudad muy elegante, muy de antigüedades romanas, donde puedes visitar las aguas termales, los comercios, las tiendas, el colorido. Cada persona tiene una naturaleza diferente. Por eso yo siempre digo que Avalon tiene una manera de convocar, y es la llamada de Avalon. La sientes en el corazón y entonces dices, tengo que ir, ese es mi hogar, vuelvo a mi casa, voy a casa de mi madre, ¿sabes? Lo sientes en el corazón y no hay impedimentos, ni el que no tengo dinero, el dinero llegará, no sé si tendré las fechas se facilitarán. Sí, todo se acomoda, digamos, eso quiere decir. Todo se acomoda, sí, todo se acomoda. Nina, ¿alguna bibliografía nos recomiendas leer? Sé que tenés tu propio libro, tu novela de Avalon, ¿no? Sí, sí. Mira, pues lo que yo te estaba hablando de Dion Fortune. Dion Fortune, Avalon en el corazón se llama, que además como es una autora del siglo XVIII, sus libros la mayoría están liberados ya de acceso
por internet se pueden ver, aunque yo siempre soy partidaria, como escritora, soy partidaria de tener el libro en las manos, de oler el papel, de sentirlo, de subrayarlo, de hacer otra lectura. Pero bueno, está también en librerías. Este es uno. Luego también a nivel místico y a nivel fantasía y a nivel verdad, a través de cuento, a través de leyenda, está la trilogía de Las nieblas de Avalon, sí. De Las nieblas de Avalon, escrito en primera persona por el Hada Morgana y escrito por una mujer que escribió su primer libro de ciencia ficción a los 19 años. Y mi novela, Avalon, sacerdocio sagrado, es una realidad de Avalon, claro que sí. Qué lindo. Sí. Bueno, Nina, la próxima episodio número 5 vamos a ir por, como decíamos recién, sobre toda esta magia que vive y con la que vamos a convivir, que es en el Chalice Wells y por supuesto dentro de este enclave conocido como Avalon. Nina Linares la pueden encontrar en ninalinares.com, Linares se escribe con doble L, en Instagram Nina Linares 1, síganla. Y bueno, como ya dije, estos episodios van a estar publicándose en el canal de YouTube, en el canal Mantra, así que ahí van a poder escucharlos y verlos una y otra vez. Y repito el móvil de Viajes del Alma, más 54 911 64 43 48 04. Y dicho esto, Nina, gracias, te espero la próxima. Gracias a ti y hasta la próxima.